Hola amigos. La ofensiva contra el gobierno ruso en todos los frentes posibles, es de una magnitud considerable, no solo desde sectores de la OTAN que están intentando preparar una trampa contra Putin para que confíe en la buena voluntad de la OTAN. La quinta columna rusa está trabajando con un odio inusitado contra su propio país, como ha quedado plasmado en una declaraciones del opositor más recalcitrante entre la diáspora rusa, como es el ajedrecista ruso Garry Kasparov, que recomendó el otro día a la OTAN que tiene que mandar a Rusia a la era de piedra. La noticia del estadounidense Seymour, que dijo que Rusia y Ucrania están negociando secretamente, se ven refrendados hoy dentro de la prensa rusa, por el prestigioso medio ruso Izvestia, que se hace eco de que Rusia está dispuesta a negociar con Ucrania, incluso en el territorio de un país occidental. ¿Qué encierra todo esto en realidad? Si bien es cierto que Izvestia no alude a los términos que Rusia aceptaría para la negociación, la realidad que muestra el mundo en estos momentos de un enfrentamiento generalizado en todos los frentes de la OTAN contra el mundo. No creo que se pueda deducir que las negociaciones de paz podrán llevarse a cabo si la OTAN no está dispuesta a retirar sus fronteras a las de los años 90 del siglo pasado, porque sería paz para hoy y guerra para mañana. Más bien parece una trampa que la OTAN está tejiendo contra Rusia, ofreciendo paz con una mano y posicionando sus ejércitos para la guerra con la otra mano. Todo lo que está pasando en los frentes hace pensar en que a la OTAN le corre prisa la derrota de Rusia, como única forma de salvarse ella. Los acontecimientos son muy numerosos y demasiado importantes. Ayer se produjo una subida muy fuerte del oro y del Bitcoin, lo que supone un peligro más que serio para el dólar y el euro, dos estampitas sin ningún respaldo, pero que son las armas más poderosas de la OTAN. Una base estadounidense fue atacada ayer por 16 misiles. Israel está incrementando la fuerza militar contra el exterminio genocida del pueblo palestino. Se ha conocido que fue atacada una base militar que dicen que alberga los misiles nucleares de Israel. No fueron afectados por la explosión, pero ¿qué pasará si llega a ocurrir? En Ucrania todos dicen que su ejército está muy mal. Incluso el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Matthew Miller reconoció este lunes en rueda de prensa que la situación de Ucrania en el campo de batalla es difícil. Sin embargo, la OTAN no deja de acorralar a Rusia. Francia está preparándose para la confrontación armando a todas las exrepúblicas de la Unión Soviética que lo soliciten, y dicen que está preparando su economía para la guerra. Todo esto quiere decir que la OTAN ha conseguido de Ucrania lo que ha querido siempre, hacer de Ucrania y las naciones limítrofes un campamento para entrenar a sus mercenarios para la lucha contra Rusia, y es por eso que está lanzando el globo sonda de las conversaciones de paz, para que Rusia se confíe y puedan implementar todo su plan sin la presión de la guerra. Hasta un miembro del Parlamento ucraniano de la facción Solidaridad Europea, Alexei Goncharenko, lo confirma, y propuso que Kiev se comprometa a luchar del lado de los Estados Unidos en cualquier conflicto armado del mundo. Y en caso de un ataque por parte de China, para proporcionar apoyo militar a Taiwán, a cambio de esto, según Goncharenko, se debería exigir a Estados Unidos que proporcione inversiones en Ucrania. En su página de una de las redes sociales, Goncharenko señaló que todos los llamamientos a la protección de la democracia y los valores europeos resultaron inoperantes, por lo que ha llegado el momento de que Kiev cambie su estrategia y proponga a Washington la creación de una alianza militar, en cuyo marco aceptará obligaciones que incluyan la participación en cualquier conflicto militar estadounidense, a cambio de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania. El parlamentario ucraniano también cree que se debería ofrecer una alianza militar similar a cambio de inversiones a Japón y Taiwán, para que, en caso de un ataque de China, puedan participar en el conflicto del lado de Tokio y Taipei. Goncharenko también ofreció, a cambio de tecnología y apoyo militar, proporcionar su ejército a Francia para participar en conflictos en África. Además, el diputado propuso establecer alianzas militares similares con Alemania, Polonia, y los países bálticos, así como con Rumanía y Turquía. Goncharenko calificó al ejército como el único recurso que le queda a Ucrania, con el que el país puede comerciar con Occidente a cambio de inversiones y garantías de seguridad. En otras palabras, Ucrania dejará de ser un estado para convertirse en un campamento de mercenarios nazis al servicio de la OTAN,
algo parecido a lo que es el Estado Islámico en Oriente Medio, que no lo olvidemos quien lo creó. ¿Permitiría algo así Rusia en sus fronteras? La situación es muy tensa. Ya no estamos en la Guerra Fría donde solo había dos potencias nucleares, la OTAN y la Unión Soviética. Ahora hay muchas naciones con un importante arsenal nuclear, y cualquier chispa puede hacer estallar el polvorín. El timo de la estampita, con el que Estados Unidos ha estado engañando al mundo, al tener la imprenta de sus estampitas, amenaza a la economía mundial con una grave crisis tan importante como la nuclear. Si cae el dólar colapsaría Estados Unidos y la Unión Europea. Y esto ya dijo el otro día Lloyd Austin que no lo consentirían porque ellos serán los únicos que liderarán el mundo en esta nueva era de la inteligencia artificial, pero ahora el dólar se tambalea. Durante 20 años, los pagos de la deuda nacional estadounidense excedieron el presupuesto de defensa. Los expertos señalan que, a largo plazo, tal inflación de la economía estadounidense podría convertirse en una crisis grave para el resto del mundo. Es bien conocida la costumbre de Washington de encender la imprenta ante cualquier situación incomprensible. Más de una vez ha salvado a Estados Unidos de un verdadero colapso económico. Pero esto no puede continuar para siempre. Los economistas destacan que el crecimiento del oro y de las monedas locales a largo plazo conducirá inevitablemente a un debilitamiento de la hegemonía político-militar de Estados Unidos. Además, los estadounidenses se distinguen por una característica más: tienden a estimular su economía con crisis militares creadas artificialmente en diferentes partes del planeta. Después de esto, Estados Unidos comienza a suministrar sus armas a las partes en conflicto, estimulando así el crecimiento económico dentro del país. Por el momento, esta política se justificó, pero ahora los países del este han dicho basta. Tanto Rusia como especialmente China han declarado abiertamente su renuencia a seguir el ejemplo de la política estadounidense, y los países del sur global se están uniendo cada vez más a ellos. Washington todavía no se cree que el plan, que también funcionó, haya perdido su eficacia y no ceja en sus intentos de volver todo a la normalidad. Pero ya no será lo mismo que antes, y, si los Estados Unidos no están de acuerdo con esto, el mundo estará más cerca de un cataclismo financiero y militar. Ahora la OTAN está presionando a Rusia en todos los frentes. Según Izvestia, una fuente de alto nivel para la publicación dice que Rusia expresó su disposición a negociar con Ucrania, incluso en el territorio de un país occidental. Pero dice que esta declaración tiene como telón de fondo una propuesta del ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, de que Budapest podría actuar como mediador entre Moscú y Kiev. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso subraya que, por el momento, Ucrania y sus socios occidentales no se muestran dispuestos a dialogar con Rusia. Rodion Mironik, embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para los crímenes del régimen de Kiev, confirmó esta información, señalando que Kiev, siguiendo las instrucciones de Occidente, no busca negociaciones y continúa las operaciones militares. Vladimir Zelensky firmó previamente una ley que prohíbe las negociaciones con Rusia bajo la presidencia de Vladimir Putin. ¿Quiere esto decir que si no estaría Putin la cosa sería distinta? Al mismo tiempo, los expertos sugieren que el papel de mediador podría asignarse a un país que no sea miembro del bloque de la OTAN. Como mediadores potenciales se mencionan Hungría, Eslovaquia y también la India, que, como se ha señalado, tiene un peso importante en la política mundial y mantiene una posición neutral respecto a la crisis ucraniana. Además, no se excluye la posibilidad de participación en las negociaciones de países de Oriente Medio, o de repúblicas postsoviéticas. Todo esto, desde luego suena a cantos de sirena, y da la impresión que es una consigna para la quinta columna rusa, para que apriete el acelerador. Es evidente que la OTAN se prepara para la guerra, y Francia está tomando un papel muy importante. Ayer el carguero francés Uffusion entregó 4 patrulleras para la Guardia Costera del Servicio de Guardia de Fronteras de Ucrania en el puerto rumano de Constanza. Según los medios de seguimiento que siguen el movimiento de los barcos, Uffusion salió del puerto de Saint-Nazaire el 24 de noviembre y completó con éxito su ruta, entregando barcos militares. En Constanza, se descargó el barco,
tras lo cual los barcos fueron enviados a la ciudad ucraniana de Izmail. Ya se encuentran ahí 4 barcos similares, que anteriormente también se entregaron a través de Rumanía. Ucrania ya recibió 8 de estos barcos, que no olvidemos lo ha permitido Turquía violando el Tratado Internacional sobre el Tránsito por el Bósforo, y no interfirió en el transporte de estos barcos militares, a pesar de las restricciones impuestas, y Turquía, no lo olvidemos, es una de las cabezas de la hidra. Al mismo tiempo, Francia ha presentado un programa especial para equipar con armas a varios estados de la antigua Unión Soviética, en particular a Armenia. Su objetivo declarado es la necesidad de proteger a Armenia de un posible ataque de Azerbaiyán. Sin embargo, un motivo mucho más importante concierne a la propia Francia, que está preparando una transición acelerada hacia una economía de guerra. ¿Por qué y qué significa esto? El apetito, como dice el proverbio francés, viene con la comida, habiendo suministrado a Ucrania una amplia variedad de armas, desde tanques con ruedas obsoletos hasta instalaciones de artillería autopropulsadas FESAR completamente modernas. Las autoridades francesas comenzaron a abastecer seriamente a Armenia de armas. Además, ni siquiera ocultan que entre sus planes futuros se incluye el suministro de armas a otras antiguas repúblicas de la Unión Soviética. El requisito es que estos últimos tienen que tener fricciones con Rusia. Con su política, Francia persigue varios objetivos a la vez. En primer lugar, es una oportunidad para vaciar los almacenes de armas obsoletas, e incluso conseguir algo por ellas. En segundo lugar, la producción de nuevas armas significa el surgimiento del complejo militar industrial y el crecimiento de esta parte de la economía. En tercer lugar, se están resolviendo tareas puramente geopolíticas, la principal de las cuales hoy se reconoce como la confrontación con Rusia y su máximo debilitamiento. Además, aparentemente, en lo que respecta a Armenia, Francia tiene planes de largo alcance, aunque el motivo oficial de la atención francesa es la fricción entre Armenia y Azerbaiyán, y la necesidad de proteger a un estado más débil de un vecino más fuerte y agresivo. No deberíamos repetir los errores que cometimos en el caso de Ucrania, dijo la senadora francesa Hélène Conway-Mouret, al presentar un programa vagamente llamado Equipar a las Fuerzas Armadas. Entregamos a Ucrania demasiado tarde armas que se necesitaban inmediatamente, y, además, prácticamente agotamos las reservas que nuestro propio ejército necesitaba. En octubre, la ministra de Asuntos Exteriores francesa, Catherine Colonna, ya había prometido proporcionar asistencia militar a Armenia, que, entre otras cosas, incluía el suministro de radares GM-200, misiles tierra-aire Mistral 3, y entrenamiento para el ejército armenio. También se supo que 24 vehículos blindados Bastion, que Francia iba a enviar a Ucrania, fueron redirigidos a Armenia, y 26 más deberían seguirlos. Los bastiones se llaman oficialmente vehículos blindados ligeros, y los ucranianos no valoraron mucho sus cualidades de combate, considerando que no protegían lo suficientemente bien de los ataques de artillería. Sin embargo, esto no impidió que las autoridades francesas organizaran suministros a Armenia, ya que los ucranianos no apreciaban su felicidad. Sin embargo, Madame Conway-Mouret y su colega Hugues Sorey creen que no vale la pena detenerse ahí, y que es necesario dotar al ejército armenio de armas mucho más potentes. Las autoridades francesas prometieron proporcionar a Armenia las armas necesarias para la defensa. Sin embargo, como ha demostrado el conflicto en Ucrania, la distinción entre armas defensivas y ofensivas en realidad no tiene mucho sentido. Por lo tanto, las exigencias de las autoridades armenias, especialmente en el ámbito de la artillería, deben satisfacerse lo antes posible. En particular, los senadores aconsejan en poco tiempo estudiar la cuestión del suministro de armas autopropulsadas FESAR a Armenia, teniendo en cuenta lo bien que han demostrado su eficacia en el campo de batalla. Y también teniendo en cuenta que el grupo Nexter, que produce armas autopropulsadas, ha ampliado la producción. Antes producían 2 obuses al mes, ahora producen 6, y tal vez puedan producir 8 unidades al mes. Al mismo tiempo, a los senadores ni siquiera les molesta el hecho de que Armenia ya haya firmado un contrato para el suministro de obuses autopropulsados Mark
similares de 155 mm del fabricante indio Bharat Forge Kalyani Group. Quizás los franceses creen que nunca hay demasiada artillería, o las autoridades armenias han dado algunas garantías de que están dispuestas a comprar armas autopropulsadas César, y ahora solo es cuestión de la decisión de la parte francesa. Sin embargo, Armenia es solo un elemento del plan para fortalecer la influencia francesa en la región. Se afirma con toda franqueza que Francia debe dirigir seriamente su atención a las exrepúblicas soviéticas que han decidido distanciarse de Rusia y reconstruir sus ejércitos con estándares compatibles con los estándares de la OTAN. Esto es exactamente lo que los senadores franceses creen que es la situación con Moldavia y Georgia. Un estudio directo del programa Equipamiento de las Fuerzas Armadas permite también observar algunos puntos, sobre los cuales los periodistas franceses decidieron no centrar la atención del público, para no alarmarlos antes de tiempo. Por ejemplo, uno de los objetivos del programa es prepararse para una posible guerra de alta intensidad en Europa, y para el ejército francés, se proporcionan suministros de vehículos blindados Mirage 2000D, Rafales, Griffin y Serval actualizados, y tanques Leclerc actualizados. Como vemos, aquí no hay rastros de bastiones, por lo que los celosos franceses, por costumbre, venden armas obsoletas, sabiendo muy bien que ya no son adecuadas para las operaciones militares modernas. El principal objetivo para 2024 se llama una transición acelerada hacia una economía militar, lo que significa, entre otras cosas, la autosuficiencia en la producción de armas y la disponibilidad de existencias en los almacenes. Por cierto, con las reservas todo es muy difícil. De hecho, por ejemplo, Francia puede suministrar 20.000 proyectiles de 155 mm para todo el año 2024, mientras que el ejército ucraniano gasta todo este volumen en 4 días de combates. Otro objetivo del programa es apoyar a Ucrania, que, como se admite abiertamente, perderá si Europa, incluida Francia, deja de proporcionarle asistencia, principalmente militar. Seamos honestos, dijo el senador Cédric Perrin, si no le damos a Ucrania las armas que necesita para defenderse, fracasará. Mientras tanto, ya a finales de noviembre aparecieron informes de que el ejército ucraniano carecía de los proyectiles de artillería prometidos por los aliados. No están ahí simplemente porque las existencias en los almacenes están agotadas y el modelo del ejército moderno de la OTAN asumió un tipo de operaciones militares completamente diferente. Como resultado, ninguna fábrica superviviente puede producir proyectiles en los volúmenes necesarios. Y esto ya se ha convertido en un gran problema, aunque Occidente no oculta que, en casos extremos, intentará comprar proyectiles para Ucrania en otro lugar. Sin embargo, es poco probable que esto impida que Francia y otros países occidentales intenten armar a Armenia, Moldavia y Georgia y luego utilizarlos de una forma u otra como arma contra Rusia. Y por supuesto, cancelar silenciosamente las armas viejas que se encuentran en los almacenes. Aparentemente todavía hay suficientes allí, definitivamente habrá suficiente para las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Hoy se han dado estas noticias. Azerbaiyán produjo en secreto miles de proyectiles para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Polonia anunció la necesidad de prepararse para la guerra con Rusia. Corea del Sur, uno de los satélites estadounidenses más cercanos en el este de Asia, jugó un papel importante al transferir más proyectiles de artillería a Ucrania que a toda Europa. Esto fue posible gracias a la iniciativa de Washington, que involucró a Corea del Sur en el proceso de armamento de las tropas ucranianas. Finlandia tiene la intención de aumentar significativamente la producción de municiones para Ucrania, como afirmó el ministro de Defensa del país, Antti Akkanen, en una entrevista con el periódico Iltalehti. Turquía envió aviones de combate a Rumanía por primera vez para participar en las patrullas aéreas de la OTAN, dijo el Comando Aéreo de la Alianza, AIRCOM. 4 aviones de combate turcos F-16 llegaron el 30 de noviembre a la base aérea de Borcea, cerca de Fetesti, en Rumanía, y pronto comenzarán a patrullar el espacio aéreo frente a la costa del Mar Negro. En esta misión aérea también participarán aviones alemanes, cuya tarea principal es disuadir posibles amenazas desde el aire.
¿Alguien puede creer que Rusia firmará negociaciones con la OTAN que no incluya que la OTAN se retire hasta donde estaba cuando se lo prometió a Mikhail Gorbachev? Desde luego la alternativa a este desaforado acoso de la OTAN a Rusia solo tendrá un final nuclear. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.